Saludos cordiales, bienvenidos al desarrollo del tema Métodos de trabajo en el proceso productivo. En la búsqueda incesante de la productividad, las organizaciones han comprendido que el recurso más valioso no es solo el tiempo, sino la forma en que éste se utiliza a través de la actividad humana y técnica. El estudio de métodos de trabajo, la piedra angular de la ingeniería de métodos, surge como una disciplina sistemática dedicada al registro y examen crítico de las formas existentes y propuestas de llevar a cabo en su trabajo. Su naturaleza no es puramente mecánica, es una filosofía de mejora continua que busca la optimización de los recursos para elevar la competitividad organizacional y mejorar la calidad de vida laboral. La naturaleza del estudio de métodos es ante todo analítica y procedimental. No se basa en suposiciones, sino en la observación directa y el registro fáctico. Su metodología clásica se divide en pasos rigurosos: seleccionar el trabajo, registrar los hechos, examinar críticamente cada detalle, establecer el método más económico, evaluar resultados y definir nuevos estándares. Esta disciplina tiene sus raíces en el estudio de movimientos de Frank y Lillian Gilbreth, quienes introdujeron las divisiones elementales del movimiento, y en la administración científica de Frederick Taylor. Sin embargo, su naturaleza moderna ha evolucionado. Ya no se trata solo de la eficiencia del operario en una línea de montaje, sino de la optimización de flujos de información y procesos de servicio, integrando la ergonomía y la psicología industrial. La esencia del estudio de métodos es la identificación y eliminación de lo innecesario. En el pensamiento Lean se enfoca en combatir los desperdicios que no agregan valor al producto o servicio. Aquí podemos ver los siguientes elementos: lo que son movimientos innecesarios, que son desplazamientos del trabajador que podría evitarse con un mejor diseño de la estación de trabajo. En el área de transportes, traslado de materiales que no transforman el producto. En esperas, tiempos muertos por falta de sincronización y el sobreprocesamiento. Realizar pasos que el cliente no valora. Al atacar estos elementos, el estudio de métodos transforma procesos caóticos en flujos armónicos y predecibles. La utilidad del estudio de métodos trasciende el ahorro de costos, impacta en múltiples dimensiones de la organización. En primer lugar, reducción de costos y tiempo. Al simplificar las tareas y eliminar movimientos superfluos, se reduce el costo unitario de producción y se acortan los tiempos de entrega. En segundo lugar, tenemos la estandarización, que permite establecer una forma única y mejor de realizar la tarea, lo que es fundamental para el control de calidad y la capacitación de nuevo personal. En tercer lugar, tenemos la seguridad y salud ocupacional. Uno de los fines últimos es reducir la fatiga. Un método de trabajo bien diseñado respeta la biomecánica del cuerpo humano, previniendo enfermedades profesionales y accidentes laborables. Y por último, tenemos la optimización del espacio. El estudio del flujo permite diseñar distribuciones de plantas más compactas y funcionales. En cuanto al factor humano, en el estudio de métodos, un error histórico de esta disciplina fue ver al trabajador como un engranaje más. La utilidad moderna del estudio de métodos reside en su capacidad para humanizar el trabajo. Al eliminar tareas repetitivas, agobiantes o esfuerzos físicos excesivos, el trabajador puede enfocarse en actividades que requieran mayor juicio y habilidad. La participación del personal en el rediseño de sus propios métodos, círculos de calidad, garantiza no solo la efectividad técnica, sino también la aceptación y el compromiso moral con el cambio.
El estudio de métodos de trabajo, a menudo conocido como ingeniería de métodos o estudio de tiempos y movimientos, es una disciplina que examina las operaciones productivas con el fin de mejorar su eficiencia y eficacia. Su naturaleza es analítica y sistemática, buscando identificar y eliminar el trabajo innecesario o ineficiente. La utilidad de este estudio es inmensa y se manifiesta en varios frentes. En primer lugar, un aumento de la productividad, porque al optimizar la secuencia de operaciones, reducir movimientos inútiles y mejorar las condiciones de trabajo, se logra producir más con los mismos o menores recursos. Esto se traduce directamente en un incremento de la productividad. El segundo aspecto, reducción de costos, menos tiempo de ciclo, menor desperdicio de materiales y una utilización más eficiente de la mano de obra y el equipo, lo cual conlleva a una significativa reducción de los costos de producción. En cuanto a la mejora de la calidad, los métodos estandarizados y bien definidos disminuyen la variabilidad en el proceso, lo que resulta en una producción más consistente y de mayor calidad. Otro aspecto es la optimización del espacio y el diseño de planta. El análisis de los movimientos y flujos de trabajo permite diseñar distribuciones de plantas más lógicas y eficientes, reduciendo la distancia recorrida por materiales y operarios. Otro aspecto es el incremento de la seguridad y ergonomía. Al estudiar los movimientos y posturas, se pueden identificar y corregir prácticas que causan fatiga o riesgo de lesiones, mejorando las condiciones ergonómicas y la seguridad de los trabajadores. Por último, tenemos la estandarización y capacitación, la cual va a facilitar la creación de procedimientos operativos estándar, lo que simplifica la capacitación de nuevos empleados y asegura que las tareas se realicen de manera uniforme. Históricamente, figuras como Frederick Taylor, considerado el padre de la administración científica, sentaron las bases del estudio de métodos al enfocarse en la optimización de las tareas manuales y la productividad. Posteriormente, Frank y Lillian Gilbreth expandieron este campo con sus estudios de tiempo y movimiento, pioneros en el análisis detallado de los micromovimientos de los trabajadores para eliminar aquellos que no agregan valor. Ahora continuamos con los estudios de movimiento y tiempos. El estudio de movimientos y tiempos en cada operación presentes en un proceso productivo tiene como propósito la eliminación, reducción o simplificación de movimientos no efectivos y efectivos que consisten en los 17 movimientos básicos denominados los Servlics, y los cuales son considerados como la conclusión en el análisis del movimiento producto de los Gilbreth, pioneros en el estudio de movimientos y en las leyes básicas de la economía de movimientos. Los Servlics son una herramienta básica que hace que el estudio detallado de movimiento en cada operación sea más específico, logrando así obtener un diagrama del proceso del operario más óptimo y eficiente. Los Servlics se dividen en movimientos efectivos y no efectivos. Estos últimos no avanzan en el progreso de cualquier operación y se deben eliminar cuando sea posible. Estos movimientos efectivos implican un avance directo en el progreso del trabajo, siendo movimientos básicos que pueden ser usados en cualquier operación y haciendo un análisis de acuerdo con la complejidad y tiempo de la actividad realizada por un operario. Lo que se busca para estos Servlics es la simplificación de los tiempos mínimos para una actividad. Se responde a los principios de economía del movimiento, logrando obtener una mejor eficiencia y productividad en cada operación de la línea de productos. Un método ideal para capacitar a los operarios y
lograr esa reducción de la fatiga en cada trabajador, permitiendo obtener un mejor rendimiento laboral. Es importante realizar un estudio adecuado en la carga de trabajo para cada operación, con el fin de encontrar el mejor diseño de los puestos de trabajo, con los respectivos tiempos de descanso necesarios para que el operario pueda obtener su mejor rendimiento en las tareas a realizar y se pueda obtener un mejor nivel productivo en la empresa. De esta forma, en cualquier línea de producción es necesario manejar no solo un estudio de movimientos y tiempos, sino que además es importante incluir un diseño ergonómico, los suplementos requeridos para cada operación, como los medios adecuados para lograr una alta eficiencia operativa, pero al mismo tiempo económica en la línea productiva de una empresa. ¿Cómo ayuda la eliminación del desperdicio a mejorar la productividad? La eliminación del desperdicio, entendido como todas aquellas tareas o movimientos que no aportan valor al proceso, es un pilar fundamental para incrementar la productividad y la rentabilidad de una empresa. De acuerdo con las fuentes investigadas, esta mejora se logra a través de los siguientes mecanismos. En primer lugar, optimización del tiempo y detección de ineficiencias. El estudio de métodos y tiempos permite separar el tiempo productivo del improductivo. Al identificar y reducir las tareas que no añaden valor, se optimizan los recursos y aumenta la eficiencia global. El uso de un tiempo estándar proporciona una referencia objetiva para detectar estas ineficiencias, evitando que la toma de decisiones dependa de percepciones subjetivas. En segundo lugar, hay una mejora en la ejecución de tareas. La eliminación de pasos innecesarios tiene un impacto directo en la velocidad de producción. Por ejemplo, mediante el estudio de tiempos y movimientos, pioneros como los Gilbert lograron reducir los movimientos en la albañilería de 18 a 4.5, lo que permitió casi triplicar la productividad por hora. Herramientas como el diagrama bimanual ayudan a identificar patrones de movimiento ineficientes y retrasos, facilitando una operación equilibrada de ambas manos. En tercer lugar, tenemos la reducción de movimientos improductivos. En el análisis de movimiento se busca eliminar o reducir los llamados movimientos ineficientes, tales como buscar y seleccionar materiales, sostener piezas con la mano cuando podrían sujetarse con un dispositivo, esperas o retrasos evitables donde el operario está ocioso. Al facilitar y acelerar únicamente los movimientos eficientes, como ensamblar o usar, se genera un elevado índice en la producción. En cuarto lugar, podemos mencionar el equilibrio y planificación de recursos. La eliminación de desperdicios permite una mejor organización del sistema productivo, que podemos mencionar un equilibrio de línea porque evita cuellos de botella y asegura flujos de trabajo más uniformes. Carga de trabajo que permite repartir las tareas de forma equitativa, evitando saturaciones en unas áreas y tiempos muertos en otras. Y reducción de costes. Al conocer los tiempos reales y eliminar lo innecesario, se calculan costos y presupuestos de forma más exacta, mejorando la competitividad. Y en quinto lugar, tenemos el impacto en el factor humano y la fatiga. La ergonomía y los principios de economía de movimientos también contribuyen a eliminar el desperdicio de energía humana. Un diseño que reduzca los movimientos bruscos, los cambios de dirección repentinos o las posturas forzadas va a disminuir la fatiga del trabajador y la probabilidad de errores. Esto se traduce en una disminución del ausentismo laboral y un aumento de la eficiencia sostenida a lo largo de la jornada.
Ahora bien, ¿cómo influye el diseño bimanual en la productividad del operario? El diseño bimanual, fundamentado en el estudio de movimientos y el uso del diagrama de procesos bimanual, influye directamente en la productividad al optimizar la coordinación entre ambas manos para que el trabajo sea lo más eficiente posible. A continuación se detalla cómo influye este diseño en el desempeño del operario. En primer lugar tenemos maximización del ritmo y la producción. El diseño bimanual busca que ambas manos comiencen y terminen sus movimientos al mismo tiempo. Cuando la mano derecha y la izquierda trabajan de forma simultánea y simétrica desde y hacia el centro del cuerpo, se induce un sentimiento de balance y un ritmo natural que lleva al operario a su máxima productividad. Las desviaciones de esta simetría provocan movimientos incómodos que reducen la eficiencia. En segundo lugar, tenemos la transformación de sostener en trabajo útil. Uno de los mayores impactos en la productividad ocurre al eliminar la función de sostener con una mano. El diseño bimanual propone uso de dispositivos, utilizar plantillas o dispositivos accionados por el pie para sujetar piezas, permitiendo que ambas manos realicen trabajos productivos simultáneamente. Eliminación de la ociosidad. Las manos nunca deben estar inactivas a la vez, excepto en periodos de descanso. Si una mano permanece ociosa mientras la otra trabaja, se pierde la capacidad productiva. En tercer lugar tenemos el equilibrio de la carga de trabajo. El uso del diagrama bimanual permite analizar la relación entre ambas extremidades para lograr una operación equilibrada. Y esto ayuda, en primer lugar, a identificar patrones ineficientes, detectar retrasos donde una mano espera a que la otra termine una tarea. Sincronización, asegurar que los movimientos sucesivos y simultáneos estén coordinados para reducir el tiempo del ciclo total de la operación. En cuarto lugar tenemos la reducción de la fatiga y optimización del área de trabajo. Un buen diseño bimanual mantiene la fatiga en niveles mínimos al limitar los movimientos al área normal del trabajo. El arco que describe el antebrazo con el codo como pivote. Al localizar materiales y herramientas de forma física o de forma fija dentro de este alcance, se eliminan movimientos innecesarios de hombro o tronco, clases de movimiento que son más lentos y fatigantes. En quinto lugar y por último tenemos el beneficio para los operativos clave. El diseño correcto de tareas bimanuales proporciona una información crítica para desarrollar hojas de instrucciones precisas, reducir tiempos de ciclo y mejorar la tasa de producción y definir métodos de manipulación de materiales más eficientes. Podemos decir que el diseño bimanual no aumenta la cantidad de unidades producidas, sino que estandariza el método de trabajo, permitiendo que el operario actúe de forma instintiva y fluida, lo que reduce errores y mejora la rentabilidad global. Otro elemento importante en el estudio de los métodos de trabajo es el diseño del trabajo, que es una ciencia que se refiere al diseño de tareas, estaciones de trabajo y del ambiente laboral, cuyo fin es acoplarse de la mejor forma al operador humano. Internacionalmente, el diseño del trabajo es conocido como ergonomía, aunque en otros países también se conoce como factores humanos. Así, en el estudio de métodos y tiempo, el diseño ergonómico es parte fundamental en el desempeño eficiente de un operario y por lo que debe ser objeto de estudio en la solución del problema de investigación a estudiar. También al definir el concepto de ergonomía, según Nibel,
La ergonomía es la ciencia del ajuste de la tarea o del lugar del trabajo a las actitudes y limitaciones de un operario. Entonces, al referirse a diseño ergonómico, se tienen en cuenta aspectos tales como la carga física y mental requerida para cada función, el entorno físico en cuanto a ventilación, el nivel de ruido, iluminación y el tiempo apropiado en las diferentes estaciones laborales que interfieren en la línea de producción y que por tanto influyen en el nivel de producción, en el producto terminado y en los costos asociados, permitiendo obtener un proceso productivo económico y eficiente a la vez. El diseño del trabajo requiere entonces de un control del trabajo y tiempos de descanso, por lo que es importante realizar un análisis de procesos con el propósito de identificar el desplazamiento, estaciones y descripción de cada una de las tareas en primera medida y posteriormente realizar pues además un muestreo sistemático del trabajo en cada uno de los puestos con el fin de determinar si los tiempos de trabajo y descanso son los apropiados e identificar fallas que puedan dificultar pues la optimización de procesos productivos por parte de los operarios basados en un sistema de referencia. Entonces, esto va a permitir medir pues los resultados, qué es lo que se está haciendo en cada unidad de trabajo. Y es de mucha importancia realizar un programa óptimo de métodos que siga un proceso de forma ordenada que abarque la identificación del problema como una forma segura en el enrutamiento pues, de cualquier proyecto que se quiera realizar para poder optimizar lo que es el diseño de cada trabajo para poder cumplir con los objetivos que se propone la organización en un periodo determinado. Ahora conversaremos acerca de esos conceptos claves relacionados con el estudio de los métodos de trabajo. Entonces, para comprender la complejidad de un sistema productivo, es imperativo desglosar sus unidades de medida desde una perspectiva técnica y jerárquica. En primer lugar, tenemos el trabajo, que es el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado para transformar insumos en bienes o servicios. En términos de ingeniería, el trabajo no es solo actividad, sino la creación de valor agregado. Entonces, el trabajo es toda actividad realizada por una persona que requiere un esfuerzo, ya sea físico o mental, con el fin de lograr un objetivo o producir algo útil. Puede ser remunerado o no, y puede abarcar desde construir una casa hasta diseñar un software o cuidar de un familiar. Cuando hablamos de trabajo pensamos en ese esfuerzo diario que realizamos en la oficina, en el campo, en una tienda o incluso desde casa. Pero el trabajo no solo tiene un sentido práctico o humano, también tiene un papel clave en la economía. Desde el punto de vista económico, el trabajo es uno de los factores de producción, junto con el capital, la tierra y la tecnología. Es decir, es uno de los elementos esenciales que se necesitan para producir bienes y servicios en cualquier sociedad. El trabajo es una dimensión del valor agregado. Desde la óptica de la producción, el trabajo se divide en dos categorías críticas: el trabajo productivo, el que transforma el objeto, y trabajo contributivo, necesario pero no transforma, como el transporte. Aquí entonces vemos un esfuerzo intelectual versus un esfuerzo físico. En la industria 4.0, el trabajo ha migrado del esfuerzo muscular al control cognitivo. La eficiencia ya no solo se mide en unidades por hora, sino en la reducción de la fatiga y el error humano. Además, el trabajo es una creación de valor. Si una acción no cambia la forma, la función o la utilidad del producto desde la perspectiva del cliente se considera desperdicio, que es un trabajo no real.
El segundo concepto es el método. Este representa el cómo. Es la secuencia lógica, técnica y sistemática de pasos diseñados ¿para qué? Para ejecutar una función específica. Un método optimizado busca la ruta de menor resistencia y mayor calidad. El método es el diseño de la estrategia operativa. No es una acción azarosa, sino una receta técnica que debe cumplir con 3 pilares. El primero es la sistematización, que debe ser repetible. Un método que solo una persona puede ejecutar no es un método organizacional, es una habilidad individual. La ruta de menor resistencia. Un método optimizado busca la economía de movimientos, evitar giros innecesarios, estiramientos o postura forzada. Y la estandarización. El método se documenta en una hoja de operación estándar. Y esto garantiza que la calidad sea constante independientemente del turno o el operador. El tercer concepto se refiere a la actividad, el eslabón del proceso. Fíjense que la actividad es el nivel de gestión y es aquí donde los supervisores y jefes de planta suelen poner su atención, ya que representan hitos o etapas claras en la cadena de suministro. En ellos podemos ver una articulación, las actividades conectan con diferentes departamentos, por ejemplo, la actividad de control de calidad articula la salida de producción con la entrada de almacén. Y la gestión de recursos, a nivel de actividad, se asignan los presupuestos, el tiempo de ciclo y las maquinarias pesadas. Y como último concepto tenemos la tarea. Es la unidad mínima de análisis en el estudio de métodos. Es una acción específica e indivisible. Por ejemplo, ajustar un tornillo. La optimización del sistema comienza invariablemente en el análisis minucioso de la tarea. Entonces, por eso se considera la tarea el microscopio de la eficiencia. Si la actividad es el que se hace, la tarea es el detalle del movimiento. Es la unidad donde se ganan o se pierden segundos que multiplicados por miles de ciclos definen la rentabilidad. Esta tiene unos elementos presentes como es la indivisibilidad. Una tarea es tan simple que no puede fragmentarse más sin perder su sentido técnico. El análisis de micromovimientos. En el estudio de métodos, las tareas se analizan mediante los CERBRICS, los 17 movimientos fundamentales del ser humano, como alcanzar, sujetar o soltar. Y por último tenemos el punto de la partida. No se puede mejorar un proceso si no se analiza primero la tarea. Un pequeño ajuste en la posición de una herramienta a nivel de tarea puede reducir el cansancio del operario en un 20% al final del día. A continuación, se desarrollan las características claves de cada aspecto. Para profundizar en la arquitectura de los sistemas de producción, debemos analizar las características técnicas que definen a cada uno de estos niveles. No son solo etiquetas, sino variables controlables que un ingeniero o administrador de operaciones debe manipular para alcanzar la excelencia operativa. En primer lugar tenemos el trabajo, la dimensión del propósito y el valor. El trabajo es el concepto macro. Su característica principal es la finalidad transformadora. Y en ello podemos ver las siguientes características. Una productividad intrínseca. No todo esfuerzo es trabajo en términos de producción. El trabajo debe tener una orientación hacia un objetivo, un output, que satisfaga una necesidad. Debe tener un carácter ergonómico y psicosocial. El trabajo no solo consume energía física, sino que implica una carga mental y emocional. Su característica es la adaptabilidad. El sistema debe adaptarse al hombre y no viceversa. Y también tenemos la generación de utilidad. En ingeniería, el trabajo se caracteriza por su capacidad de añadir valor agregado.
Si una acción no modifica el producto para acercarlo a los requisitos del cliente, se define técnicamente como despilfarro. El segundo concepto es el método, la dimensión de la inteligencia operativa. El método es el patrón maestro. Sus características aseguran que el trabajo sea reproducible y eficiente. Y este debe tener o debe presentar una sistematicidad. Un método no es errático, es una estructura de pasos lógicos y técnicos predefinidos que garantiza que el resultado sea siempre el mismo, que tengan consistencia. Debe haber una economía de movimientos. Un método bien diseñado se caracteriza por seguir las leyes de la biofísica, buscando el trayecto más corto, el menor uso de fuerza innecesaria y la simetría en el uso de las extremidades. Y tenemos la flexibilidad versus la rigidez. Aunque debe ser estandarizado para asegurar la calidad, un método moderno debe ser lo suficientemente flexible para permitir la mejora continua, el Kaizen, ante nuevas tecnologías. En cuanto a la actividad, la dimensión de la gestión de flujo, la actividad agrupa tareas bajo un objetivo intermedio y se caracteriza por ser la unidad de planificación. En ella debe haber presencia de interdependencia, donde las actividades raramente son aisladas, poseen características de entrada, lo que reciben de la actividad anterior, y salida, lo que entregan a la siguiente. Asignación de recursos, que es el nivel donde se definen los centros de costos, se caracteriza por tener asignados tiempos de ciclo específicos, maquinaria determinada y mano de obra calificada. Y hay una visibilidad de proceso. Las actividades son los bloques que aparecen en un diagrama de flujo general. Son hitos que permiten medir el avance global de la producción. Y por último tenemos la tarea, la dimensión del análisis microscópico. La tarea es la unidad atómica. Sus características son fundamentales para la medición del tiempo y el diseño de puestos. Presenta como características la atomicidad, indivisibilidad. Su característica principal es que no puede ser descompuesta más allá sin perder su identidad operativa. Si se divide más, entramos al campo de los micromovimientos. También presenta una repetitividad. En la producción en masa, la tarea se caracteriza por su alta frecuencia. Un ahorro de 0.5 segundos de una tarea que se repite 10.000 veces al día representa una ganancia masiva de eficiencia. Y por último tenemos la mensurabilidad. Es el nivel más fácil de medir. Se le puede asignar un tiempo estándar mediante cronometraje o sistemas de tiempo predeterminados como los estudios de tiempo y movimiento. Para finalizar, les dejo este pensamiento de Taiichi Ohno, del sistema de producción de Toyota. Todo lo que hacemos es observar la línea del tiempo, desde el momento en que recibimos una orden hasta el punto en que recogemos el dinero. Y a través de ese análisis reducimos la línea del tiempo mediante la reducción de las tareas que no aportan valor. Aquí se hace referencia a la importancia del tiempo y la reducción de las tareas que no tienen valor añadido a través de todo el proceso, pero también al flujo continuo y a la importancia de que el proceso avance sin paradas ni esperas. Gracias por su atención.